A los demás os quiero invitar, por favor, que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5. Y dice, en esta mañana vamos a ver los versículos 6 al 9, ¿de acuerdo? Lo que nos corresponde para hoy. Pero permitidme que lea desde el versículo 1. ¿eh? Estamos en este capítulo tan maravilloso que tanto consuelo ha traído a los creyentes. Dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6, que es donde vamos a estar centrados en esta mañana, del 6 al 9 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Yo creo que todavía no está muy lejos de nuestra memoria lo que sucedió hace unos años cuando vivimos lo que se conoció como la pandemia, algo que afectó a todo el mundo, algo a nivel global. Y recordaréis que una de las consecuencias que trajo la pandemia durante un tiempo es que no podíamos reunirnos aquí de manera presencial, sino nos teníamos que reunir desde nuestras casas a través de las plataformas de las redes sociales. Es decir, nos reuníamos de manera virtual, decíamos. Cada uno en su casa nos veíamos a través de una pantalla. Aunque al menos eso fue lo que ocurrió en mi vida y creo que en la mayoría de vosotros, nuestro anhelo, nuestro deseo era poder estar físicamente juntos de manera presencial, vernos las caras, estar a 1 metro de distancia. Las circunstancias hicieron que esto no fuera posible durante un tiempo, como también sabemos de hermanos y hermanas que conocemos y tenemos en la iglesia familias que ahora mismo, debido a la situación laboral, hay familias que no pueden tener a su esposo, es decir, mujeres que no tienen a su esposo, o chicos y chicas que no tienen a su padre con ellos viviendo. ¿Por qué? Porque están fuera de casa. Pueden ser trabajos donde están fuera de casa durante de lunes a viernes, hay algún caso, pero también tenemos familias, personas que están fuera varios meses. Y aunque es cierto, quizás se llaman todos los días por teléfono, hacen una videollamada y eso no cabe duda que es algo hermoso, tierno y lo anhelamos poder hablar con papá, con mamá, con mi hijo a través de las redes sociales porque están lejos. Aunque eso es posible hacerlo, nuestro anhelo, nuestro deseo es que ellos puedan estar con nosotros y no separarnos. Estar todos los días juntos. Esto es un deseo legítimo y que, como he dicho, pues no todos pueden hoy en día experimentar por las circunstancias, en este caso, del trabajo. Pablo, el apóstol Pablo sabía como creyente que él podía mantener una relación íntima con el Señor por medio, especialmente de la oración y el estudio de la palabra. Podía tener esa relación con el Señor cada día. Además,
Él sabía que en su vida, en este cuerpo físico, habita el Espíritu Santo. Dios está en mí. Increíble que esto pueda ser así, pero es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y lo creemos. El Espíritu Santo está en nosotros. Sí, todo esto es cierto, pero la realidad es que entre Pablo y el Señor existía una separación. Y él no quería esa separación. Él quería estar con Cristo físicamente. Yo quiero estar con mi Señor. Vale, sé que Él está conmigo. Aquí el Señor Jesús está en esta mañana, aunque no lo veamos. Su palabra lo dice, que donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, allí está el Señor. Cristo está en esta mañana aquí, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Sí, pero no le vemos. Lo vemos con los ojos de la fe, pero cuánto quisiéramos verle físicamente, estar con Él, verle con estos ojos. Pablo anhelaba el día en que eso pudiera ser una realidad, estar en la presencia de Cristo. Hablando ya sobre la venida del Señor, hemos estado viendo en estas últimas semanas que Pablo habla de este tema en varios lugares. Habla de la resurrección de Jesús. Era el tema fundamental de su proclamación. Una y otra vez predicaba acerca de Cristo y este resucitado. Y también dice que los creyentes un día vamos a resucitar. Es un tema que una y otra vez él está compartiendo. Llegará el día en que el Señor vendrá. Y dirá Pedro allí en su carta a los tesalonicenses, hemos estado viendo en varias ocasiones las semanas anteriores. Él decía que cuando llegue ese día, cuando Cristo venga, regrese por segunda vez, los muertos en Cristo, es decir, todos los creyentes que hayan muerto ya antes de venir Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo, primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado en ese día cuando Cristo venga, los que estén vivos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y fijaos, y así estaremos siempre con el Señor. Ese era el anhelo de Pablo, estar por siempre ya con el Señor. Ha estado instruyendo acerca de este tema una y otra vez en sus cartas. En esta que estamos viendo, concretamente en el capítulo 4 que vimos hace ya unas semanas. Capítulo 4, versículo 14, él decía, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo 14 del capítulo 4. Capítulo anterior, sabiendo, dice Pablo, lo sabemos. Los corintios sabían todo esto. Ellos habían sido instruidos acerca de estos temas en más de una ocasión. Pero Pablo sabía la importancia, la necesidad de repetir las cosas. Él era un maestro como la copa de un pino y él sabía que como maestro tenía que darle importancia a la repetición, repetir, repetir y repetir. Y por eso una y otra vez en esta carta, en otras de sus cartas, nosotros lo hemos estado haciendo. Estamos repitiendo lo mismo porque eso era bueno para los oyentes. Por eso cuando escribe su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 1, él dice, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Y para vosotros es motivo de seguridad. En estas últimas semanas, hermanos y hermanas, hemos estado viendo especialmente versículos 1 al 9 que vamos a ver en esta mañana, como también parte del capítulo 4, donde Pablo una y otra vez nos recuerda este tema tan importante. Y es que cuando un creyente muere, inmediatamente pasa a estar en la presencia del Señor.
Nosotros tenemos una morada en los cielos. Evidentemente la muerte puede causar temor, claro que sí, pero también sabemos que para aquellos que han confiado en Cristo Jesús, la muerte es simplemente una puerta que vamos a tener que cruzar para luego estar con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Por eso este capítulo 5 comienza diciendo, sabemos. Ya los corintios lo sabían, os lo voy a repetir, sabemos que si esta morada terrestre, este cuerpo físico, el día que llegue en que se va a destruir, vamos a tener que morir. Cuando eso ocurra, tenemos de Dios una casa, versículo 1, un edificio no hecho de manos, que es eterna y que está en los cielos. Nos dirigimos a esa casa, a ese lugar. Pero más importante, como vamos a ver en esta mañana, más importante que el lugar es con quién vamos a estar. Es de eso de lo que Pablo quiere hablarnos, de lo que está enfatizando, no tanto el lugar y cómo será ese lugar, sino lo más importante es saber que en ese lugar, que en esa casa, vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Amén. Qué bueno, hermanos y hermanas, que podamos recordar esto en esta mañana. Por eso Pablo recuerda que en ese viaje a la casa de celestial, el creyente vive, en primer lugar, tiene que saber, vive confiando siempre en Dios. Mientras nos dirigimos a la presencia del Señor, hemos de vivir confiando siempre en Dios. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos ausentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice Pablo, vivimos confiados, o quizás una mejor traducción es, vivimos animados, animados. A pesar de las dificultades, hermanos y hermanas, los sufrimientos que tuvo que experimentar Pablo a lo largo de su vida, él no se desanimaba. Ya lo estuvimos viendo en el capítulo anterior, capítulo 4, versículo 16. Él decía, por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, él no se desanimaba, no desmayaba porque sabía que el interior se estaba renovando de día en día. El apóstol Pablo consideró las pruebas, los momentos de dificultad grandes por los que él tuvo que pasar, y en este libro aparecen al menos hasta 4 listas que él compartió hablando de sus sufrimientos. Pero él vio todas esas circunstancias de aflicción, las vio como oportunidades, oportunidades para crecer, para transformarse, para parecerse más al Señor Jesús. Y es interesante que este ánimo que él tiene, esta confianza en medio de tanta aflicción, fijaos, no era algo que él experimentaba de vez en cuando, por momentos puntuales, sino afirma, versículo 6, afirma que esto lo experimentaba siempre. Dice, así que vivimos confiados siempre. Es decir, continuamente, independientemente de cuáles fueran mis circunstancias, yo sigo firme, yo sigo confiando en el Señor siempre, siempre. Él siempre mantuvo esta actitud ejemplar, ejemplar. Y no solamente se lo dice aquí a los corintios, vemos que él también lo compartía a otras iglesias. Estando en una ocasión en la cárcel, escribió una carta a los filipenses. Una carta que solo tiene 4 capítulos y donde una y otra vez Pablo está hablando del gozo que él siente, experimenta debido a la presencia del Señor en su vida.
Y como tantas veces hemos recordado, hermanos y hermanas, Pablo estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los filipenses, esperando su inminente ejecución, que luego al parecer no llegó, al parecer luego lo soltaron y más adelante lo volvieron a apresar y entonces sí, por lo visto ya le quitaron la vida. Y este hombre que esperaba su inminente ejecución, que estaba en la cárcel y la cárcel no era como las que tenemos hoy en día, al menos en España. Este hombre estando en la cárcel dice a la iglesia en Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo era posible que este hombre que está en la cárcel, sufriendo por causa de Cristo, pueda hablar de esta forma? A los tesalonicenses, en su primera carta también dice, estad siempre gozosos. ¿Es posible que estemos siempre, hermanos, gozosos? También incluso cuando tengo problemas en el trabajo o cuando lo he perdido y no tengo suficientes recursos económicos para sacar a la familia adelante, ¿es posible siempre estar gozosos? ¿No estaría hablando con ironía Pablo? ¿O también Santiago cuando escribe su carta, capítulo 1, versículo 2, diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Que tengamos sumo gozo, pero ¿qué le pasa a este hombre? Claro, él no sabe lo que me está pasando a mí. Quizás podemos hablar de esta forma cuando vamos a estos textos bíblicos. Hermanos y hermanas, quizás otros no sepan lo que tú estás pasando, pero el Señor lo sabe. Y aún así es posible que tú y yo experimentemos un gozo en nuestro interior a pesar de las circunstancias. Obviamente, como muchas veces he dicho, cuando habla de regocijarnos o de sentir gozo, Pablo no está diciendo, o Santiago, que tengamos que tener una sonrisa de oreja a oreja cuando lo esté pasando mal. No. Básicamente lo que nos está diciendo esos versículos es que aún en medio de la dificultad, nosotros podemos experimentar gozo en nuestro interior al saber que el Señor está al control de mi situación, que aunque yo ahora mismo no tenga una respuesta para lo que me está pasando, yo sé que el Señor está conmigo y eso me llena de gozo. Más aún me llega a regocijarme, me lleva a sentir eso. Pablo está diciendo ahora en nuestro texto de 2 de Corintios 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, siempre, a pesar de las circunstancias. El Señor me ha permitido a mí conocer, no a mucha gente, a menos que yo sepa. Me ha permitido conocer a algunas personas a lo largo de mi vida. Personas que yo sabía perfectamente que estaban pasando muchos momentos de dificultad y no en algo puntual, sino que durante años habían estado pasando por sufrimientos, por pruebas, dificultades. Pero a pesar de eso, tú nunca porque tengo que decir que la mayoría eran mujeres, nunca las vistes eh, quejarse al Señor, expresar su malestar, su crítica. No, siempre las veía con gozo, con alegría. Sí, tú sabías los problemas que estaba pasando, pero siempre vivían confiados en el Señor. Y esto, hermanos y hermanas, no es una muestra de hipocresía. No, no estoy hablando de esas actitudes, no. Sino simplemente era una actitud de confianza. Descansar en el Señor a pesar de lo que me pueda estar pasando. Pablo dice, así que vivimos confiados siempre, siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo ha estado describiendo en esta carta
muchas de esas experiencias de sufrimiento, pero a pesar de estas se mantuvo firme, firme en el Señor, seguro. Él sabía en quién había puesto su fe, su esperanza. Por eso sigue diciendo, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es decir, Pablo está básicamente manifestando que él se encuentra de viaje, está realizando un viaje de camino a la casa celestial para estar siempre con el Señor. Pero ahora es consciente de que se encuentra en su casa terrenal, en este cuerpo, en este tabernáculo. Y sabe que mientras esté en este cuerpo, estará ausente, es decir, alejado, separado del Señor. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes, separados del Señor. Sí, Cristo está conmigo. El Espíritu Santo mora en mí. Podemos relacionarnos con el Señor, pero evidentemente Él está hablando de una presencia física, física. Él es consciente de que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. O está en este cuerpo o está con el Señor. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Como hemos estado ya señalando en semanas anteriores, el anhelo de Pablo era poder estar con el Señor. La esperanza de cada creyente a lo largo de la historia de la iglesia ha tenido que ver con ese día en que pueda estar con el Señor. Como dije antes, no se trata de mi anhelo de estar ya en el cielo, en ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Sí, está bien, eso es importante, pero el anhelo principal de Pablo no era tanto un lugar, sino más bien con quién voy a estar en ese lugar. Y Pablo sabía que iba a estar con Cristo Jesús. Mientras esté en este cuerpo, estaré ausente del Señor, dice este versículo, alejado. No será hasta que abandone su casa terrenal que podrá viajar, entrar en la casa celestial con el Señor. Por tanto, es interesante, ¿no?, que en primer lugar Pablo nos habla de que mientras está viajando a ese lugar para encontrarse con el Señor, él tiene que seguir confiando en Dios, independientemente de cuáles fueran las circunstancias que él estuviera viviendo. Confiar siempre en el Señor. En segundo lugar, Pablo recuerda también que el creyente ha de vivir, mientras hace este viaje, ha de vivir contemplando lo que no puede ver, lo invisible. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pablo, como ya he mencionado, compara la vida cristiana con un viaje donde andamos, caminamos en dirección a nuestro destino eterno. Aunque ese destino eterno no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Solo podemos contemplarlo por la fe, por la fe. Y mientras camina, mientras se dirige a ese encuentro con Jesús, Pablo básicamente está diciendo aquí que él no se dejaba influenciar por lo que sus ojos podían ver físicamente cada día. ¿Qué es lo que veía Pablo? Pues veía tanto el sufrimiento, la aflicción, no tanto a nivel personal, que también era real, sino también lo que podía ver en otros. Situaciones tristes, dolorosas, que tenía que contemplar cada día mientras residía en este cuerpo físico, en esta casa terrenal. Pero Pablo, como ya había señalado en el capítulo anterior, recordaréis, capítulo 4, versículo 18,
Pablo había dicho que él, más que mirar lo que se ve, miraba lo que no se veía. Las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, eternas. Versículo 18. Por tanto, hermanos y hermanas, caminar, andar por la fe significa que en nuestro caminar diario hemos decidido confiar absolutamente en el Señor Jesús. Y da igual lo que yo pueda estar viviendo, las circunstancias difíciles que me rodeen. Andar por la fe. Andar por la fe significa creer no en las cosas que puedo ver, sino más bien en las invisibles que son eternas y que Dios tiene preparado para aquellos que han creído en Él. Hoy en día la gente funciona al revés. Ellos viven en base a lo que ven. Si lo que ven les gusta, estupendo. Si lo que ven no les gusta, se vienen abajo y empiezan los problemas. Pero Pablo dice, mira, nosotros como creyentes no funcionamos así. Nosotros en esta vida caminamos, vemos por medio de la fe, no por la vista. En cierta forma, el autor de la epístola a los Hebreos lo expresó muy bien con ese versículo tan conocido del capítulo 11, versículo 1, cuando él dijo, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido, o sea, tener fe es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos, que no vemos. Hermanos y hermanas, no necesitamos ver para creer. Amigo y amiga, tú tampoco necesitas ver para creer lo que Dios te ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Tristemente, a veces también el propio creyente se deja influenciar por esas cosas que ve, olvidando lo que le espera más allá de este lado de la eternidad. A veces nos centramos tanto en lo que vemos en esta tierra que nos olvidamos de lo que nos espera. Si no veo, no creo. En cierta forma actuamos como aquel discípulo de Jesús llamado Tomás. Él, como los demás, habían estado ya 3 años siguiendo a Jesús, viéndole vivir, actuar, pensar. Estaban empapados del ejemplo de Jesús. Cuando este Jesús murió, al tercer día resucitó en la mañana. Y por la noche se presentó ante sus discípulos cuando estos estaban reunidos. No sabemos por qué esa noche no estaba Tomás en esa reunión. Y no vamos a criticarle, ¿eh? Cuidadito. Porque a lo mejor tenía una razón que justificara su ausencia. A lo mejor había llevado a su padre al médico. O justo esa noche le tocó trabajar. No lo sabemos. Pero él no estuvo. Pero eso no es malo. Lo malo fue que cuando él se reunió con el resto de los discípulos y esto le dijeron, Jesús ha estado con nosotros. Le hemos visto. Y Tomás dijo, no me lo creo. Os estáis quedando conmigo. A no ser que yo vea las heridas en sus manos, y a no ser que yo meta mi mano en su costado y compruebe que es Jesús, entonces creeré. 8 días más tarde, volvieron a estar todos los discípulos reunidos. Era un tiempo de adoración, de alabanza, de alegría. Tomás también estaba ese día. Ahí estaba él. Hoy pudo venir. De repente apareció el Señor Jesús. Les saludó.
y de repente mira a Tomás y le dice, vente para acá. Tomás, mete tus dedos aquí. Coge tu mano, métela en mi costado para que veas que soy yo. Y ya sabemos la respuesta de Tomás. Ni se atrevió a levantar su mano, todo lo contrario. Probablemente se postró ante Jesús y solo pudo decir, Dios mío y Señor mío. Y Jesús entonces le dijo a Tomás, Tomás, porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados, dichosos, felices los que no vieron y creyeron. No necesitamos ver, hermanos, hermanas, amigos y amigas, no necesitamos ver ciertas cosas para creer en ellas. Aunque a veces eso es lo que ocurre con tu vida y con mi vida. Mientras caminamos en este viaje de la vida hacia el encuentro con el Señor Jesús en el cielo, qué importante es que vivamos contemplando lo invisible, hemos visto. Pero además, en tercer lugar, mientras nos dirigimos hacia el encuentro con Jesús, el creyente ha de vivir anhelando estar con Cristo. Versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Después del paréntesis que hemos visto en el versículo 7, donde Pablo quiso hacer una aclaración, ¿vale? Ahora Pablo retoma lo que había estado diciendo en el versículo 6, lo retoma ahora en el versículo 8, pero a la inversa, le da la vuelta. En este versículo 8, Pablo confirma cuál es su preferencia. Y básicamente lo que nos está diciendo es que su anhelo por estar con Cristo era tan intenso, profundo, que él prefiere estar ausente del cuerpo. Es decir, él prefiere morir ya. Quiero morir, desalojar esta casa, este tabernáculo, su cuerpo terrenal. ¿Para qué? Para mudarse a la presencia del Señor. Estar, dice el versículo, presente al Señor. Presente al Señor. Este, hermanos y hermanas, es uno de los versículos más maravillosos, consoladores que encontramos en las Escrituras. Pablo una vez más nos recuerda que todos aquellos, repito, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, todos nosotros cuando tengamos que pasar, a pesar de las diferentes pruebas que tengamos que pasar en esta vida, sabemos que un día vamos a morir. Vamos a tener que ausentarnos del cuerpo. Vamos a morir, sí. Pero cuando muramos, en ese mismo instante, nuestra alma pasará a estar con Cristo, con Cristo. Para el creyente, salir del cuerpo es entrar en la presencia de Cristo. Versículo 8. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes. Es decir, inmediatamente estar con el Señor. Con el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Poder recordar estas verdades que ya hemos estado viendo en semanas anteriores. Básicamente lo que nos está diciendo Pablo aquí es que él no quería esperar. Él no quería esperar. A pesar de que esperar tiene su importancia, tiene sus propósitos. Ya nos lo decía Paco Fresneda el jueves pasado, con Isaías capítulo 40, versículo 29, que es el texto que también Gersón ha leído en esta mañana y que hemos entonado un cántico que nos recuerda esto precisamente. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán.
pero no queremos esperar. No queremos ser como esa novia que no desespera, que espera ese día en que el Señor venga. Hemos cantado hace un momento. Lo cierto es que, aunque Pablo ha dicho, versículo 7, andamos por fe, no por vista. Sin embargo, Pablo está diciendo ahora, versículo 8, que él prefiere andar por vista y no por fe. Es decir, yo prefiero estar ya con Cristo, verle con mis ojos. Yo no quiero esperar. Está diciéndonos aquí el autor. Pero lo cierto es que si el Señor no viene antes, tendremos que esperar. Y cuando llegue ese día podremos estar con Él. Aquellos que vivan, obviamente, aquellos que ya hayan muerto, los muertos en Cristo, el texto nos está diciendo que ya pasarán a estar en la presencia del Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. En cierta forma, esta es la misma idea que Pablo comparte en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Pablo decía, prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, en cierta forma, él dice algo muy parecido, similar. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero, aunque eso es lo que prefiero, en cierta forma Pablo viene a decirnos, mientras esperamos ese día en que esto se haga una realidad, Pablo recuerda en cuarto y último lugar que debemos procurar en este viaje que estamos haciendo de camino al cielo, debemos procurar agradar a Dios. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes. Si me lo permitís, da igual. Lo que procuramos, lo que quisiéramos, lo que ambicionamos, este verbo procurar puede ser también traducido como hacen alguna, la Biblia de las Américas, por ejemplo, ambicionar. Ambicionamos ser agradables al Señor, vivir agradándole a Dios. Es decir, Pablo se había propuesto como meta en su vida, ya sea que estuviese viviendo en su cuerpo terrenal o que tuviese que abandonarlo. Su objetivo era agradar a Dios, o dicho de otra manera, ya sea en la vida o en la muerte. Su única ambición era dar honor al Señor. Da igual el lugar donde se encontrara. Él deseaba agradar a Dios en esta vida o en la futura. Ese era su propósito, su meta. Como diría en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 y 8, él decía, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Se está dirigiendo a creyentes. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. La ambición de Pablo, como la ambición que ha de tener cada creyente, es que mientras estamos en este mundo, vivamos de tal forma que nuestra vida agrade continuamente al Señor. Ya fuera de una manera imperfecta en esta tierra, o ya sea de manera perfecta cuando estemos con Él. Yo quiero vivir para agradar a Dios. En cierta forma, esa está la exhortación que Pablo hace a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Pablo les dijo, por lo demás, hermanos, os pedimos y exhortamos a que,
lo mismo que aprendisteis de nosotros a comportaros como conviene, agradando a Dios, así sigáis comportándoos para que progreséis lo más posible. Y esta exhortación, hermanos, es también para ti, para mí, para nosotros como iglesia. No se trata, ahora ya soy cristiano, ya me he convertido y ahora vivo la vida de aquella forma. Me siento y espero hasta que el Señor venga a recogerme, a llevarme a su presencia. No. Pablo, desde el mismo instante en que él se convirtió, desde ese mismo instante, ya él comenzó a servir al Señor, a agradarle. Y hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados para agradar a Dios, para vivir de tal manera, a mostrar un estilo de vida. Andar por la fe es una forma de expresar el estilo de vida que ha de vivir el creyente. Y nuestra forma de vivir continuamente tiene que reflejar la imagen de Jesús. Nosotros hemos de andar como el Señor anduvo. Tenemos que vivir para agradarle. Que en cierta forma se pueda decir como de nosotros se pueda decir como se dijo de Enoc. Enoc, qué personaje más interesante que aparece en la Biblia. Fue un hombre que allí en Génesis capítulo 5 se nos dice hasta en 2 ocasiones seguidas, Génesis capítulo 5 versículo 21, versículo 24, que fue un hombre que caminó con Dios, caminó con Dios. Es decir, fue un hombre que vivió siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Génesis capítulo 5. Y luego, años más tarde, el autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, se nos dice que por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Y los creyentes, ¿cuántas veces hemos hablado de esta historia? Si no recuerdo mal, solo hay 2 personajes bíblicos en el Antiguo Testamento que se nos dice que no experimentaron la muerte. Fueron llevados a la presencia del Señor sin tener que morir físicamente. Uno fue Enoc y el otro, si no recuerdo mal, fue Elías. ¿Verdad? Elías. Y hablamos y discutimos de cómo pudo ser esto. Está bien, está bien, está bien. Es lo que dice la Biblia. Que no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero, esto es lo que nos interesa en esta mañana, hermanos. Lo que es realmente importante acerca de Enoc. Dice, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¡Ah, qué hermoso! ¿Tú te imaginas que en tu lápida se pusiera esto? ¿Quién se atrevería a poner esto en su lápida? Ponemos otras cosas. Pero que se pueda decir de nosotros, este hermano, esta hermana, caminó con Dios y tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos y hermanas, estamos en un viaje en este momento, todos nosotros, incluso aquellos que no sois creyentes. Nos dirigimos hacia la eternidad. Si hemos confiado, si hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, sabemos que un día vamos a estar con Él por siempre en el cielo, en ese edificio, en esa casa hecha no de manos. Es una casa que Dios ha preparado para ti y para mí. Y nos alegramos y creemos que es importante esto, pero como ya hemos dicho, más importante que el lugar es con quién vamos a estar. Vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Pero mientras hacemos este viaje, en esta mañana, se nos ha recordado que tú y yo hemos de vivir confiando siempre en el Señor.
Hemos de vivir contemplando lo invisible. Que no nos dejemos llevar por las circunstancias, que no seamos como Pedro, que cuando comenzó a caminar sobre el agua, todo iba bien. Hasta que dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar a las circunstancias. ¿Qué sucedió? Empezó a hundirse. Empezó a caminar en base a lo que veía y por eso se hundió. Y muchas veces tú y yo podemos hundirnos como cristianos precisamente porque dejamos de ver lo invisible. Pero en esta mañana hemos recordado una vez más que hemos de contemplar, mientras viajamos, contemplar lo que no podemos ver. Que hemos de vivir anhelando estar con Cristo. Esto es lo más maravilloso, esto es lo más importante, hermanos y hermanas. Que vamos a irnos de este mundo un día, vamos a tener que abandonar esta casa terrenal. ¿Para qué? Para viajar y estar con Cristo. Pero mientras llega ese día, mientras estamos en este peregrinaje en este mundo, tú y yo hemos de vivir procurando, ambicionando agradar a Dios. Agradar a Dios. Y yo espero que en esta mañana tú y yo podamos, después de haber escuchado la palabra del Señor, podamos comprometernos en este día a examinar cómo está nuestra vida, a ver si yo realmente estoy haciendo esto o voy por otros derroteros. Y amigo y amiga, obviamente es el lugar que Jesús ha ido a preparar. Dice, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. La presencia de Jesús. Tú no podrás estar en ese lugar. El cielo no es para ti, porque tú no quieres saber de Jesús. En este caso, tú irás al infierno. Es lo que enseña la Biblia. A un lugar donde, independientemente de cómo sea, podemos dar algunos detalles, pero lo que más destaca del infierno, lo más importante que tienes que saber acerca de ese lugar es que allí no estará Cristo, no estará Cristo. Pero en esta mañana, Cristo Jesús te invita a que acudas a Él. Él quiere salvarte y darte una nueva vida. Quiere darte la vida y la vida que dura para siempre. Que una vez que mueras, continuarás viviendo esa vida con Él en el cielo. Pero para eso es necesario que hoy entregues tu corazón a Jesús. Como vamos a recordar ahora, dentro de un momento, este Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para ser tu sustituto, mi sustituto. En aquella cruz teníamos que haber estado tú y yo, pero Él murió en nuestro lugar. Y a través de estos símbolos recordamos que Él entregó su cuerpo a nuestro favor, que Él derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero para que esto ocurra, tenemos que confesarlo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere hacerlo en esta mañana contigo y conmigo. Y lo hará con la condición, dice el versículo, con la condición de confesar. Si confesamos, entonces Él hará esto por nosotros. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nosotros. Amén.